Hoy voy a hablar un poquito de la fisiología y el sentido del oído, pero es un tema tan interesante porque viene la musicoterapia, la sonidoterapia, viene todos los temas de los sonidos internos, externos, viene el tema del tinnitus, que con un solo tinnitus nos podemos gastar y nos vamos a gastar un programa completo para que nos enfoquemos en los sentidos. Ojalá nos sigan acompañando porque estos temas nos sirven a todos, aunque no tengamos ninguna profesión particular. Esto es para la vida. Yo no les quiero enseñar medicina, pero tengo que aplicarlo desde este lugar. Quiero decir, lo primero y lo más interesante que les voy a contar y lo más absurdo es que tenemos tres oídos. Así como así que tenemos tres. Bueno, dos, seguramente no se habrán dado cuenta, tenemos dos, oímos diferente por cada oído. Y esto es muy importante porque en muchas terapias médicas hay una que se llama la psicoaudiofonología, más conocida, si la conocen como el método Tomatis, donde se hace una diferencia pequeña entre uno y otro, lo que se llaman los sonidos binaurales, hoy se escuchan mucho, que son 8 Hz de diferencia entre un oído y otro, y eso puede trabajar muchas enfermedades. Eso lo vamos a hablar más adelante, pero tenemos dos oídos, pero el tercer oído es la piel. La piel capta, porque ¿qué es lo que hace el oído? Por eso voy a empezar por ahí para que me entiendan. Temas de segunda primavera espectaculares, Cecilia. Bueno, vamos a meter también, pero ahora paren oreja, porque vamos a hablar es del oído. Por eso dije, mira María Esperanza Montes. Buenas tardes, sufro de tinnitus, dicen que no tiene cura. ¿Será cierto? Le voy a dedicar un solo programa al tinnitus la próxima vez, porque es tan importante el tema que no lo quiero dejar cortado. Y te quiero decir que en muchos casos que no han tenido cura se han curado. No sé si todos se puedan curar, pero muchos se pueden mejorar. Y la gran mayoría de pacientes de tinnitus tienen un tinnitus basado en una respuesta del cuerpo que se puede mejorar. Y algunos tienen baja audición que se pueden mejorar. Hay una gran porcentaje, otros tienen presión aquí que también se pueden mejorar. Pero la gran mayoría se pueden llegar a mejorar si se entiende lo que es. Por eso quiero hablarles un programa completo de esto. Pero bueno, entiendan esto. Cuando ustedes vieron la Guerra de las Galaxias, vieron que todo explotaba en el cosmos y habían sonidos, pero eso no es posible en la vida real. Valeria dice que es mi día favorito. Ay, qué honor, qué maravilla. Martes, Eso bueno, es no se está bien. maravilloso, Doc. Imagínese Qué honor, que qué nos esperen alegría. Me el pongo muy martes para escuchar contento. esas charlas. Qué bonito. Lo valoro y lo valoramos mucho. Y gracias a Americana de Colchones, que además eso es lo que nos permite estar aquí. Entonces, para que entiendan, el sonido, y voy a hablarles del sonido porque es muy interesante lo que significa. El sonido es algo que se desplaza a través del aire. En el cosmos no hay aire, por eso esas explosiones sonoras de la Guerra de las Galaxias y todas las películas de ese estilo no son reales porque necesitamos el aire. ¿Qué es lo que ha evolucionado? Que nosotros podamos diferenciar todas las expresiones que se impactan el aire y se mueven. Recordemos que el viento es el aire en movimiento y esa impactación produce efectos. La capacidad discriminatoria de eso que llega como impresión por el movimiento del aire, porque se moviliza el aire cuando yo hablo, cuando yo hago cualquier tipo de sonido, cuando algo produce, lo que está haciendo es un desplazamiento del aire, que le dimos mucha importancia en la parte respiratoria, pero que en este caso, al impactar, y tenemos una cosa que llamamos una triplicidad del oído. El primer oído es el oído externo, o la oreja, que es más conocida. Los médicos le ponemos nombre raro, se llama pabellón auricular, pero dejémoslo como oreja. Y tenemos dos, pero la piel es un oído. La piel es un oído que es capaz de discriminar y eso hace que los sordos de oídos, de estos dos oídos, puedan, por ejemplo, reconocer el baile, puedan bailar muy bien porque siguen el ritmo a través de lo que se llaman las vibraciones, porque lo que está recibiendo el oído es la vibración. Cuando nosotros, no, ella no está nerviosa, nunca está nerviosa, ya nos conocemos hace Años muchos en años, ventas. no, ella no está nerviosa, seguro que no. Eso, además llevamos tanto tiempo trabajando juntos que menos. Entonces, cuando nosotros, a mí me dice que admirable tanto conocimiento, pero no, yo lo que hago es que me lo disfruto y cuando uno disfruta algo nunca lo olvida. Entonces, si uno se goza de esto, si uno se goza de cualquier cosa, uno no lo olvida. Uno se olvida lo que se aprende de memoria, pero lo que experimenta no lo tiene por qué olvidar. Siempre está ahí disponible porque uno lo disfruta.
es algo que le gusta. Entonces, es un disfrute aprender y es más agradable enseñar. Como regalar, cuando uno da un regalo, lo disfruta infinitamente, lo compra, lo envuelve, lo prepara y lo quiere entregar, uno lo disfruta más que cuando lo recibe, pues cuando a uno se lo regalan. Pues para mí es Bueno, estar un regalo, es empacar un regalo, pensar cómo lo voy a decir, estructurar la idea y contarlo es todo un regalo que yo aparentemente doy, pero me lo estoy dando también a mí. y Doc, unos Entonces, mensajes viene, atrás, alguien decía que estamos a la hora del almuerzo, qué rico compartir el almuerzo con tanto conocimiento. Entonces, nunca lo habíamos calculado que estamos de pronto en la hora del almuerzo de muchos. Usted me va a decir de que de pronto uno no debe comer y hacer cosas al mismo tiempo, pero creo que uno puede disfrutar un martes así, pero alimentando tanto el estómago como el alma y los conocimientos. sí, porque depende de lo que uno, lo que siempre recomiendo es no ver noticias desagradables, porque nosotros cuando estamos comiendo activamos el sistema parasimpático de asimilación y el simpático de preocupación no nos sirve, pero como las charlas nuestras no son preocupantes ni angustiosas ni de malas noticias, sino siempre positivas de buenas noticias, sigue el tono parasimpático, entonces la comida entra bien. Entonces, vayamos a lo del sonido. Viene el impacto que se hace en el aire y nos va a tocar, hay una cosa, el pabellón auricular, que si ustedes miran a alguien, porque no se pueden mirar a ustedes, van a darse cuenta que la orejita es, según la medicina tradicional china, como un bebé, un feto invertido, la cabecita está aquí en el lóbulo, por eso hay muchos terapeutas que ponen agujas, la cabecita sería el lóbulo, esto que cuelga, el lóbulo, y toda esta partecita es un bebé recogidito. Porque nosotros embriológicamente, y por eso los chinos hablan de que esto tiene que ver con el riñón, con la energía ancestral, con lo que es más ancestral. El riñón es el que filtra la sal, como el agua de mar, que es la sangre, que obviamente tiene glóbulos, que es lo que hace que lleve lo que necesitamos para nutrirnos, que es el oxígeno. Pero es muy bonito cuando uno empieza a ver todo, va cogiendo una hilación lógica y con sentido. Por eso, cuando hablamos del sonido, tenemos que entender un aspecto muy interesante de que nosotros oímos es a través del agua. Eso va a sonar ahorita porque primero es a través del aire. El aire viene y pega a través de esto que se llama el pabellón auricular y una cosa que se llama el conducto auditivo externo. Es un, tun, un tunelcito que espero que no se metan nada a los niños y que generalmente se nos queda agua cuando nos bañamos en las piscinas. Y cuando entra eso, que es el sonido, pero nosotros podemos recibir el sonido directamente por el oído, se llama vía aérea, o puede entrar donde la persona dice que le está doliendo, que es la vía ósea. Nosotros nos puede doler esta parte, generalmente aquí está muy, muy relacionada con un músculo, unos músculos que están aquí, que tienen que ver con la estructura del cuello y de la nuca. Aquí está un músculo que se llama el trapecio. Generalmente cuando duele ahí se llama cefalea tensional y es muy característico del estrés porque el estrés nos lleva a recogernos para hacer algo, pero no, cuando nosotros no usamos lo que tenemos que usar es que nos empezamos a enfermar. Por eso es tan importante el sonido, pero también tan importante el silencio, no el ruido no es tan salvador. Entonces viene y entra por el oído, ya sea por fuera o por dentro, porque igual vamos a escuchar es adentro, escuchamos es en el cerebro, escuchamos, oímos y escuchar, vamos a ver la diferencia. Viene el aire, entra y pega en una membrana que se llama el tímpano. Es una membrana chiquitita, pero es una membrana muy especial que generalmente se rompe cuando uno tiene infecciones en el oído. Y llegamos, esa membrana lo que hace es que esas vibraciones, es una membrana súper importante, porque todas las vibraciones que están llegando pegan allí y lo que hace es que eso se convierte, esa vibración, en un estímulo que toca tres huesecitos, son los huesos más pequeñitos del cuerpo que tienen nombres particulares, el estribo, el yunque, el martillo. Pero el tercer huesecito, que es como un estribo, como el de un caballito, está pegado a un sitio hay una cosa que se llama la cóclea, y hay una ventana oval. Pero antes de llegar allí, eso se llama el oído medio. ¿Qué importancia tiene? Esa vibración que es tan pequeñita, esos huesecitos la amplifican. Hagan de cuenta que les suben el volumen, pero sobre todo permiten que tengamos ciertas características. Cuando pasa el tiempo y hacemos artrosis o esclerosis, que eso nos puede pasar en los huesos, en las articulaciones, sobre todo, pues se van a osteoartrosis, me refería, pero pueden pasar en huesos articulaciones, también le pueden pasar a estos huesecitos. Y eso pasa con los años y empezamos a tener lo mismo que con los ojos, presbicia, podemos tener presbiacusia. O sea, no vemos de cerca
no vemos de lejos, nos cuesta trabajo ya la miopía, pero la presbicia que vimos la otra vez, aquí en la oreja tenemos presbiacusia, entonces podemos empezar a escuchar menos bien. Y en gran parte nuestros huesecitos ya no tienen la misma elasticidad y la misma flexibilidad. Pero el último de los tres, esos tres se mueven, recuerden, el aire en movimiento con el impacto que le pone la trompeta, la bocina, la palabra amorosa o el insulto igual, viene con todo ese impacto, pega en la membrana, pega esa vibración, la traduce en esos huesecitos en amplificación y pega en un sitio que se llama la cóclea. La cóclea es como un caracolito que tiene además tres patitas así para los lados, que son las que nos van a ayudar con el equilibrio, que es otro tema que se llama el sistema vestibular, que se los voy a contar en otra cosa que se llama equilibrio. Eso es otro programa, porque cada cosa de estas es tan bonita y tan compleja a la vez que cuando las separamos después las podemos integrar mejor, que si las contamos por encimita. Y llega aquí a lo que es bellísimo. Llega aquí y entra el agua. En la cóclea hay un líquido, no hay aire. Entonces, ahí estamos en un líquido como cuando estábamos en el vientre materno. Por eso es tan importante que la mamá embarazada le hable a su bebé. Un paréntesis muy bello es que las mujeres tibetanas y algunos pueblos orientales tienen una costumbre que a mí me parece bellísima y que la he recomendado durante años. Que se consigan esas bolitas que suenan, que es cuando se giran, cuando se mueven, que hacen que es una bolita con una bolita adentro. Eso lo venden en todos los pueblos y son juguetes. Y son chiquititas. Los orientales la hacen de metal, aquí hay de metal, de madera, las Como conozco pequeños incluso. cascabelitos. Eso, un cascabelito textualmente, pero redondeado. Las mujeres embarazadas en Oriente se hacen todos los días un masajito en la pancita con esto. Y el bebé que la medicina habla que desde el cuarto mes se oye, pero hay evidencia que esa vibración puede llegar desde las primeros 3 semanas de vida. Después de la tercera semana que se forma un tubo neural, el sistema nervioso empieza a formarse, muy empezando. Pero ese primer sentido, quiero que se lleven esto, el primer sentido que se tiene en el vientre, que se desarrolla y que es un sentido de contacto exterior, no pues el tacto que está primero, y es el último que se acaba. Por eso hablarle a un moribundo, ponerle música a un moribundo, decirle al padre, aunque esté inconsciente, hay muchas personas que han estado en coma durante años y luego recuerdan sus sonidos, lo que le dijeron. O sea que es un sentido, tanto el tacto como el oído son esenciales, que son los dos que nos quedan, digamos que nos quedan al final de la vida y que nos empiezan al principio de la vida. Entonces, si la madre hace un sonido o pone música, alcanza a través de todas esas membranas que están ahí, porque la vida es una transformación de membranas. Todas esas membranas va llevando con agua y va sintiéndolo. Luego el bebé cuando nace, le colocan esa cosita aquí en la mano y cuando el bebé llora, porque los bebés lloran, mueven los brazos, todos los papás, mamás saben qué es eso, es un movimiento, es una respuesta automática que tiene un reflejo. Ese reflejo hace que el bebé mueva las manitos y entonces vuelve y suena ese sonido que escuchó tanto tiempo. Como el corazón de la madre también los tranquiliza mucho. El corazón de la madre grabado, si la madre se graba el corazón cuando está embarazada, se lo graba, hoy en día es tan fácil, y luego se lo pone al bebé cuando se va, eso lo aquieta muchísimo. Lo mismo que si esto hace ese sonido que lo conoció, cuando él se mueve así vuelve a sonar y eso inmediatamente lo relaja. ¿El uso de audífonos daña el sonido? El oído sí, depende de la intensidad. Yo nunca los pongo altos y no los uso todo el tiempo. A mí me Para esto nos va agotan. mejor. Sí, yo los uso este tiempo, pero después no. Después tengo, digamos, otro tipo de manejo, pero para poderme concentrarlo, sí, pero usarlo todo el día y sobre todo a altos volúmenes puede dañar el oído. De hecho, una de las causas del tinnitus es el trauma acústico que veremos en 8 días. Luego de que pega allí, llega a eso que se llama un líquido en la cóclea, y ahí lo que se producen son ondas, como las del agua, bolitas, ondas en el agua, y eso va a estimular dos tipos de experiencias. Los audífonos con cancelación de sonido dañan los oídos. Hay unos audífonos que son muy buenos precisamente para entrar en silencio. A mí me gustan personalmente y los pueden usar, los que cancelan el sonido. El uso de tapones para dañar el oído, para bañarse, me imagino, ¿no? Que es para... Se pueden usar y realmente las personas que tienen algún tipo de trastorno de que les queda el agua allí, los pueden usar y en los niños los recomendamos
Sobre todo porque se les queda el agua y ahí hay un riesgo relativo, depende obviamente de muchas cosas, de que entrar en piscinas termina siendo infecciones. Y a veces a los niños, cuando hacen infecciones únicas, tenemos que ponerles una valvulita a nivel de lo que se llama el diablo, lo llamamos los médicos, a nivel de la membrana timpánica, para que no se quede ahí esa infección. Ese oído medio además se comunica con la boca y con la parte posterior de la boca realmente allá en una zona que se llama la faringe y se llama la trompa, pero no la de falopio, que esa es la que tienen las mujeres al lado del útero para los ovarios, sino la de Eustaquio. Esa trompa de Eustaquio, por eso cuando ustedes van en avión o bajan de Bogotá a una ciudad, se les tapa la, los oídos y lo que tienen que hacer es la maniobra de Valsalva. Los médicos llamamos maniobra de Valsalva a cerrar la boca, taparse la nariz y soplar, pero sin abrir la boca. Eso hace que se abra, que se active nuevamente eso que se llama la trompa de Eustaquio y uno se le quite la tapazón de oídos. Eso obviamente es para una tapazón que viene desde adentro y eso es por el cambio de presión. La presión que tenemos adentro y afuera por el bajar, digamos, en un avión, eso es muy común. Pero Entonces, claro, estoy cuando haciendo uno se sube al avión o está en el avión, comienza, no sé, mascar chicle. Para que evitar eso, ¿eso es cierto o lo es mismo, puro mascar cuento? chicle, exactamente. Sí, no, es el mismo principio. De hecho, uno recomienda a los bebés, por ejemplo, cuando las mamás están volando en avión, les pide a uno que las pongan a lactar cuando haya descenso del avión. Es el momento ideal de que lacten, que los tranquiliza por los movimientos que puede haber. A la madre la entretiene. Obviamente mucha gente dirá, yo que voy a hacer eso público, o les den biberón o chupo, porque al estar succionando, están liberando la trompa de Eustaquio y están evitando el dolor de oído. A los niños es importante que entonces o chupo, o pasar líquidos, o mascar chicle. No, no es que el chicle sea lo que sirve, sino sirve ese movimiento, La acción. esa acción es la que sirve. Sí. Entonces, ¡ay, mi Danita bella, qué bella verte! Mi querida Dana García, semejante belleza de serie de actriz. Entonces, que cuando estamos nosotros masticando o haciendo eso, estamos liberando la trompa de Eustaquio que está allí. Entonces le sirve al bebé, le sirve al adulto, solo que al bebé, si la madre puede lactar, pues lo haga de esa manera. No viajas con la nariz congestionada, claro, hay que destapar la nariz por lo mismo, porque si no vas a lograrlo, entonces tener la nariz destapada. Y en la bajada del avión, cuando está a cambio de presión, porque hay un cambio de presión, es cuando se debe hacer eso. También subiendo le puede pasar, pero más bajando. Y más bajando de una ciudad alta como Bogotá, por ejemplo, a Melgar. Eh, Cuando llegamos a eso que se llama la cóclea, eso es un líquido y ahí hay un movimiento. Ese movimiento mueve unas células que se llaman, bueno, eso no importa tanto, son células ciliadas, esternocitos, esos son nombres que no importan, y ahí se produce un estímulo que es bellísimo. Uno es iónico, entonces se producen diferentes tipos de liberaciones de sustancias, unas tienen que ver con potasio y por eso se alteran el sodio, potasio y el calcio. No les voy a complicar la vida, aunque eso a mí esos temas me encantan, pero no importa. Y por otro lado, lo que va a mover, y esto es importante a la vez, es vibración. Entonces, ahí ocurren dos movimientos. Uno iónico, que va a producir una liberación de químicos, y muchos tienen que ver con serotonina y todo. Y esto ya nos empieza a entender por qué cuando estamos deprimidos y alteramos la serotonina no escuchamos igual. Porque es toda una cosa integrada. Lo que les quiero llevar es una información útil, además de estos detalles, para que pongamos atención a la escucha, para que aprendamos a escuchar. En inglés, esto es una cosa muy bonita, en español no sale este juego, pero cuando uno habla esto en inglés sí sale muy bonito, y es que oído, oír, to ear, es E-A-R, y corazón es lo mismo, con un H y con una T al final. Entonces dicen que para uno conquistar el corazón de alguien tiene que escuchar lo que está en el interior, porque es heart y ear, es las mismas letras, solo que le falta una H al principio y una T. Entonces en inglés funciona muy bonito esa, digamos, asociación, pero obviamente en castellano no sale igual. Y hola Martica Bendaño, mire que la gente que nos saluda, un abrazote, que la conozco también hace Doc, muchos años. cuando duele Así detrás que, de la oreja, ¿qué significa? si no hay, realmente lo que digo, los músculos que salen de aquí detrás, uno se gira, acá hay un músculo que está muy pegado que se llama el esternocleidomastoide occipital, nombre más largo, es la palabra más larga que existe en el mundo, según dicen, o el electroencefalografista. Son las dos palabras más largas que existen en el castellano.
que la gente lo asocia, lo baja a esternocleidomastoideo. Generalmente cuando duele es por tensión muscular. Si duele un hueso, puede llegar a ser un trastorno de la mastoides, pero generalmente lo que duele es la inserción por tensión muscular. ¿Y se puede hacer algo para aliviarlo? Que uno pueda llegar a hacer masaje circular o algo para Sí, la gran disminuir esa mayoría de tensión. cosas. Hay una autora que me encanta para todo esto, que es una amiga, se llama Lea Kaufman. Ella se llama Lea Kaufman Movimiento Inteligente, LK Movimiento Inteligente, así se encuentra en Instagram. Y ella enseña cientos de ejercicios así súper sencillitos. Es una mujer maravillosa, es una uruguaya y se lo recomiendo. Sí, porque con puros movimientos de cabeza la gran mayoría de estas cosas, porque son malas posturas. Y una mala postura, para que ustedes puedan sostener la cabeza así para mirar el celular, se tensiona mucho esta parte. No quiero decir que sea la única causa, pero estamos haciendo un movimiento antinatural. Por eso, digamos, si ustedes vieran mi celular, lo tengo, el borde superior está a la altura de la nariz, para que yo no tenga que forzar los ojos y pueda funcionar aquí para sostener la cabeza agachada. Unos minutos no pasa nada, pero varias horas, varios días, pues evidentemente nos tensiona. Bueno, seguimos. Entonces ya llegamos a ese oído y ya se movieron esas secreciones, algunas tienen que ver con neurotransmisores, en fin. Y hay unas, por ejemplo, entran a esos, la cóclea tiene unos cositos que nosotros llamaríamos como un caracol, y hay unas partes, digamos, los sonidos más agudos están más arriba, en una parte, en la base, digamos, de esto, y eso va girando, y cuando va subiendo vienen los agudos y los supragudos, los más agudos, más agudos. Eso hace que a veces hay personas, y esto es importante, depende del daño que tengan, oyen unos sonidos y otros no lo oyen, y pierden los agudos. No les quiero complicar eso. Pero lo que viene ahí en adelante es que esa información química y esa información, que esos son iones y secreción, y esa información de vibración que ha sido ampliada por los huesecitos, produce un estímulo en un nervio que se llama el nervio auditivo. Estos esteniocitos y estas células ciliadas, en un órgano que se llama el órgano de Corti, que eso los médicos le ponemos nombre a todo, llegan y se van a la corteza auditiva, que está aquí, en este lóbulo, pero pues por dentro. Pero aquí viene algo que a mí me gustaría contarles a ustedes, que se llaman las estaciones de relevo. Una se llama el cerebelo, que tiene que ver con arquitecturas mucho más antiguas, unos nervios, unos núcleos, que se llaman basales, que tienen que ver también con equilibrio y otras cosas, y la hipófisis, que tiene que ver con secreciones. ¿Para qué les cuento todo esto? Para explicar que los sonidos, cuando nosotros escuchamos, acuérdense lo primero que dijimos, y aquí entramos ya en materia, esta era la estructura, y puedo gastarles 2 horas con esto, pero no los voy a aburrir más. Esta estructura de la audición lo que hace es llevar una vibración, pero hay un intérprete. Ese intérprete es el cerebro. Ese se llama Lea Kaufman Movimiento Inteligente, pero es LK Movimiento Inteligente, así lo encuentran en Instagram. ¿Me repite, por favor? Sí, ahí lo puse ya. Gracias, lo pusieron. Pues, entonces, sigamos que esto viene lo que es más interesante para este grupo, pero a mí me gusta estructurar la idea para que no la podamos aplicar bien. Entonces, viene el sonido y nosotros, viene como viene, pero nosotros, los órganos de los sentidos, son filtros y traductores. Y tanto el filtro como la traducción, no tengo infección, no, los oídos te pueden doler por muchas cosas que no sean infecciones. Vamos a enseñarles unas cosas de los sonidos, pero ahorita voy a llegar a esto puntual. Hemos hablado todo el tiempo que los sentidos son filtros, o sea, filtran informaciones. Nosotros no escuchamos todos. Ahí dicen, hay unos autores que hablan que escuchamos hasta 20.000 ciclos por segundo, hertz, y otros hablan de que solo escuchamos hasta 15.000. Eso depende de la edad y de la capacidad. Y otros hasta 10.000, y obviamente eso ya es un trastorno. Y empezamos desde los 16, 20 ciclos hasta por allá. Por eso no oímos muchas cosas que los gatos oyen. La gente dice que los gatos ven bien, pero los gatos oyen mejor que lo que ven. Los gatos pueden escuchar a un ratón antes que verlo, porque los gatos tienen, la vez pasada hablábamos que tenían, cuando hablábamos de los ojos, que ellos tienen pues, los conos, pero tienen más bastones, o sea, pueden ver en oscuridad. Nosotros somos privilegiados de los conos, por eso podemos leer, pero los gatos tienen más bastones y pueden ver en oscuridad. La vez pasada hablamos un poquito de eso. Pero ellos oyen muy bien, y por eso pueden escuchar el latido del corazón de un ratón, que va a 1000. Lo oyen como un zumbido y por eso pueden ir a buscarlo. Saben que hay un ratón y lo buscan antes de olerlo, que lo haría un perro,
y antes de verlo, que lo podían hacer de noche, pero con algo de luz, no en ausencia de luz. Entonces, cuando nosotros sabemos que son filtros, los sentidos, y que son traductores, tenemos que saber que hay una interpretación adentro. Entonces, aquí es donde nos metemos en los órganos de los sentidos, que los órganos de los sentidos están hechos para tres características: para supervivencia, para bienestar y para modo exploración. Entonces, ¿para qué sirve el oído? La supervivencia. ¿Qué tal que ustedes no escucharan el pito de un carro cuando están pasando una avenida? ¿Qué tal que ustedes no escucharan un sonido que llega antes de que aparezca un accidente o aparezca una condición? O sea, los oídos están todo el tiempo, y esto es muy importante, alertas para escuchar sonidos. Pero ¿qué ocurre si yo vivo en modo supervivencia? O sea, ese modo de supervivencia me sirve para discriminar. Además, el oído es maravilloso. Alguien preguntó ahí, y yo les dije que iba a hablar en otra oportunidad del sistema vestibular, porque el oído, casualmente, y no por casualidad, sino maravillosamente, está integrado al sistema del equilibrio, que es el sistema vestibular, que tiene que ver con esos canalitos que se llaman semicirculares, que después los vamos a poner en orden para contarles, y sobre todo para el vértigo, porque voy El a meterme un vértigo. capítulo de solo vértigo. Claro, Ahí le es que estaba esto da para mucho. preguntando, lo tenía entre mis preguntas. ¿Qué relación No, existía entre el oído y el equilibrio? porque el equilibrio no solo nos lo da esto es importante, no solo nos lo da el oído, pero nos lo da predominantemente el oído. Porque nosotros necesitamos además tener esa capacidad de discriminar si viene del lado derecho, del lado izquierdo, si viene de atrás o de adelante, el tipo de sonido. Toda esa discriminación es maravillosa. Aquí dice alguien que como me conoció en la Santa Fe, no me lo pierdo. Tinnitus, voy a dedicarle el programa de 8 días. Voy a dedicarle solo un programa en tinnitus porque es muy interesante, porque hay tinnitus, hay diferentes tipos de tinnitus, hay uno que es subjetivo, en fin, y esto tiene que ver con un proceso adaptativo de lo que voy a empezar a explicar casualmente ahora. Cuando los escuchamos, es muy diferente que oír. Generalmente, nosotros estamos oyendo todo el tiempo el sonido. También estamos preparados para escuchar el silencio, y es muy importante aprender a escuchar el silencio. Escuchar es algo que nosotros no estamos usando todo el tiempo. La diferencia entre oír, que es un proceso totalmente mecánico y está ligado a la supervivencia, o sea, estamos todo el tiempo oyendo, 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 pero la escucha requiere la atención. Y eso es lo que se llama modo de exploración, o sea, poder escuchar, poder poner atención a lo que oigo. Entonces, tinnitus es en 8 días, vuelven y lo preguntan. ¿Y cuándo habla del vértigo? Pues en 15, porque el de tinnitus se me va una toda, y en 15 hablamos del vértigo. Sí, le Aquí estoy jalamos un ratito. anotando para que no se me olviden los temas. No, no, a mí no se me olvidan, pero lo importante es que Pero al equipo nos hay que deje. anotarlo para que no se nos olvide ninguno. Ah, no, claro, para pasar la publicidad que hacen ustedes ahí maravillosamente en Americano, llena de MF que hace aquí la doctora. Entonces, ¿cuándo hablo del vértigo? En 15, pero en 8 hablamos de tinnitus. Ya vamos a decir lo importante de esto, que es súper sencillo de avanzar, y ya nos quedan unos minutitos, pero lo que les quiero, como alguien dijo hoy, que fue lo que más me entusiasmó de todo lo que he leído, porque no puedo leerlos todos, porque estoy mirando a Angélica y no todas las preguntas, y algunos me las salto porque no me doy cuenta. Pero lo que más me gustó es que alguien dijo que estaba haciendo los ejercicios de los ojos. Les cuento que antier tuve que hacerlos yo intensamente después de un rato de cansancio ocular, porque esos ejercicios son muy valiosos para recuperar en los momentos agudos y los crónicos también. Entonces, lo que quiero siempre contarles es algo que les deje para la vida, además de esos chismecitos y cosas así particulares, algo que uno pueda explorar, porque el oído está siempre, 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 siempre activo. Entonces les dije, los órganos de los sentidos tienen tres modos: modo bienestar, modo supervivencia y modo exploración. El modo exploración es el método más interesante, porque empezamos a atender conscientemente todo lo que escuchamos. Y ese es el método que más transformaciones produce a nivel de la conciencia. Cuando una persona es capaz de escuchar sin la interpretación ni la anticipación del cerebro, entra en estados meditativos más fácilmente. De hecho, por eso es que gran cantidad de procesos de meditación parten de dos principios fundamentales: el aquietamiento a través de la respiración nasal y rítmica, y la escucha, ya sea de cantos, de sonidos de la naturaleza,
de palabras de un orador que les está contando, que los está guiando. Pero es una escucha de una meditación guiada, sea por la naturaleza misma, el correr del agua, el viento, la naturaleza que esté frondosa en toda su expresión, como por ejemplo puede ser los cantos de las aves, y la respiración rítmica. Son dos métodos que producen un estado de exploración y producen una transformación muy interesante del ser humano. Como una cosa que tiene el oído es que cuando tiene experiencias auditivas, la memoria auditiva es muy poderosa. Por eso se dice algo, y es que escuchar y cantar una canción hace que sea mucho mejor. Por ejemplo, si ustedes, y esto se los voy a contar para la memoria, si ustedes estudian algo y lo cantan, lo repiten cantando, lo van a recordar entre 3 y 5 veces mejor que si solamente lo leyeron. O sea, por ejemplo, ese método sirve para los idiomas. ¿Cómo aprende un idioma un niño? No lo aprende leyendo, él jamás leyó. Él lo aprende escuchando y repitiendo. Y lo hace más fácil en el cole cuando lo canta. Entonces, si ustedes integran todo esto, funciona muy bien. Varias personas que quieren aprender algo, por ejemplo, yo cantaba, eso como mi esposa me dice, haz todo en la vida, di todo lo que quieras, pero no cantes. Bueno, entonces no canto. ¿Cómo será que canto? Pero bueno, yo canto para sanar a los pacientes porque son sonidos curativos, son sonidos tibetanos, pero no para cantar canciones. Pero cuando uno Ni canta, uno en el escucha, baño, y Doc. no, sí canto, yo canto todos los días, por eso es que ella me dice que no cante públicamente, precisamente porque ella sí le toca escuchar todas las mañanas yo hago saludo al sol, saludo a los elementos y lo canto allá a grito herido, pero yo vivo en el campo, entonces no molesta a nadie. Pero digo que por aquí ya no lo hago. Entonces, ese es como dice mi hermana, yo canto bien, pero se oye mal, es lo que pasa. Pero como lo canto allá solo y en la ducha o en el campo, no pasa absolutamente nada. La enseñanza a partir de la lengua materna, sí, Alex, perfecto. Entonces, si yo pongo atención y escucho y canto y repito, voy a tener una capacidad de asimilar la información más. Entonces hay un ejercicio con la naturaleza que es súper bonito, que no necesita ser hablado, porque el habla ya es simplemente un ejercicio de meditación que a mí me encanta y que fue a la vez el modo de exploración. Recordemos, tenemos un modo que es todo el tiempo igual, que es el modo supervivencia. Los oídos están dispuestos a percibir cualquier cosa que nos pueda agredir, que se va a caer el techo, que viene un carro, que me gritan y me avisan, lo que sea, él está siempre, él nunca se para. Ese método es el de corta duración porque tenemos muy buena memoria auditiva. Por eso la gente recuerda muy fácilmente una canción. De hecho, los estudios que se hacen en todos los ancianatos para recuperar la memoria de las personas con demencia es ponerles música, y esto es muy importante. La música que recibiste los primeros 20 años de vida y sobre todo en la época de la adolescencia y la pubertad, esa música la vas a recordar siempre. Y no solamente la música, sino por ejemplo en España a los hombres les ponen las narraciones de los partidos de fútbol de su equipo favorito de esa época y ellos recuerdan la memoria porque los sonidos llevan muy fácilmente a la memoria y eso es bueno y también es grave porque los insultos, las voces que mi mamá me dijo, la cosa que me dijo el jefe, lo que mi marido me enseñó, me gritó o me dijo se queda grabado. Entonces por eso quiero enseñarles un ejercicio, siempre les dejo un ejercicio particular y es el que quiero dejar para terminar. De todo esto que les he contado, que es de la escucha. Después vamos a ver tinnitus y luego vamos a ver vértigo y luego vamos a hablar sonidoterapia. Hay muchas cosas muy bonitas. Entonces, escuchen un sonido agradable. Escuchen un sonido agradable que les guste. Ojalá natural. Puede ser música también. Hay música muy bella para escuchar. La música de Bach, por ejemplo, yo la uso mucho en los moribundos hace años. Es una música que aquieta mucho a la persona moribunda. Después, cuando hablemos de musicoterapia, les enseño más cositas, les comparto. Yo no enseño nada, solo les comparto, veremos si aprendemos, cada uno lo decide. Pero sí les puedo contar cosas que nos puedan ayudar. Y cuando uno escucha la música de Mozart, por ejemplo, favorece la capacidad de atención y aprendizaje. Hay una súper conocida que es la sonata K448, que por ejemplo se usa para pacientes con epilepsia porque regula el funcionamiento de la actividad eléctrica del cerebro. Pero lo más interesante, se los contaré en su momento también para el trabajo de parto, para muchas cosas. Pero ustedes escuchen algo que les guste, música, eh, sonidos de la naturaleza. Y cuando estén escuchando esto, envuelvan eso que está molestándoles a ustedes de un recuerdo en ese sonido. Escuchen ese sonido y quédense escuchándolo
Y recuerden esa escena de esa persona, de esas palabras del papá, de ese jefe que les quedó retumbando en la memoria, de cuando usted les dijo, no te quiero más, esa pareja, de lo que nunca te volvería a querer, de que te odio, todo lo que uno ha oído del hijo, la hija, el esposo, la esposa, que le queda retumbando porque esa memoria. Entonces, encúbranla, encuádrenla, transfórmela en ese sonido. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Uno se queda escuchando 10, 15, solo escuchando. Escuchar es poner atención a lo que oímos. Es un modo de exploración. Y voy oyendo mucho más allá. Yo escucho a los pacientes y a través de la escucha descubro muchas cosas que le pasan con solo la entonación. Por eso me gusta a veces que las personas que le manden a uno un mensaje, uno muchas veces mejor que lo escrito, el sonido auditivo, no de 2 horas pues que mandan, sino de 2 minutos. Cuando uno escucha, entiende más, pero este es el ejercicio más sencillo y más transformador para lo que les quiero contar. Ustedes escuchan una música de la naturaleza unos 5 a 10 minutos hasta que la están escuchando a plenitud, no algo rimbombante ni música estresante, sino música de la naturaleza o música clásica muy especial. Y cuando ya estén en ese estado, recuerden frases, palabras, expresiones, agresiones, comentarios de personas que les dijeron cosas que no les gustaban, o imágenes incluso, porque la memoria auditiva también se asocia a la memoria al fin y al cabo todos son imágenes, estos son visuales o auditivas. Y disuélvanla allí. Disuélvanla, que se vaya diluyendo para que esa información porque las informaciones antiguas se cristalizan y este sonido lo que va a hacer es diluirlo, derretirlo. Vean cómo esos sonidos de esas palabras de no te quiero, te odio, eres lo peor de la vida, no sirviste para todas esas cosas que nos quedaron de niño, es que tú no sirves para nada, es que tú eres una incapaz, todas esas cosas que quedaron allí retumbando. Escuchamos la música adecuada, el sonido adecuado, en modo de exploración, atendemos solo eso y luego llevamos esas imágenes y las enmarcamos dentro de ese sonido. La memoria es el último recuerdo. Hemos hablado muchos programas de memoria que quiero que lo tengan claro. Como la memoria es el último recuerdo, las enmarcamos de esta manera bellísima y esa memoria que en algún momento tuvo prioridad y capacidad se desvanece, deja de tener poder sobre mí. Entonces ya puede ser que vea eso, pero ya no tenga ese eco, porque lo que hace que retumbe es el eco que le produzco yo en el sistema nervioso, porque yo esas estaciones de relevo, como otros lóbulos, que es el parietal, donde está también el cerebelo, los núcleos basales, la hipófisis, hacen que yo perpetúe eso que escuché hace un tiempo. Por el cerebelo, sobre todo, tiene mucho que ver en eso y me produzca malestar. Entonces, la idea es recuperar la audición de procesos naturales de la naturaleza, escuchar y luego evocar experiencias desagradables y escuchar esos sonidos ahí molestos o lo que sea dentro de ese marco, de ese sonido agradable y verán que esa memoria se transforma y esos dolores se van. ¿Cuál es la sonata de Bach? No, cualquiera. Para los moribundos la uso las de todas, hay muchas de Bach. Un día les voy a contar, como les dije, de esto de sonido. Esto da para muchos programas. Vamos a divertirnos un buen rato. Me encanta este tema. Dos preguntas chiquiticas, Bueno, que ahí las vi y voy a hacerlas porque de pronto a mí también me pueden interesar. Perforarse las orejas y tener 1000 piercings y areticos, ¿puede afectar en algo nuestro pues es que oído? no, probablemente al oído no, a menos de que se contamine. Pero sí no soy muy de la idea de que la gente se ponga cosas aquí porque de hecho, pues ustedes ven que les ponen agujas y todo para hacer tratamiento. Si uno las pone en el sitio que es, pero si no va a afectar, porque el oído, la oreja, tiene una conexión muy importante con todo el sistema nervioso y entonces uno puede hacer, yo pongo agujas aquí todos los días para tratamientos de dolor, por ejemplo, el de los mejores tratamientos, yo lo llamo, lo que más he hecho yo en mi vida en fiestas, en cócteles, en estadios de fútbol, en viajes en avión, para tratar dolores, yo he podido resolver gracias a este conocimiento de la auriculomedicina cantidades de procesos de dolor agudo solo con un bolígrafo en un avión que tiene un cólico renal, que tiene una jaqueca. Entonces, esto es una zona que va muy en relación con el sistema nervioso. Entonces, abrirse y perforarse no lo recomiendo a nadie. Ok, me quedo entonces solo con estos tres. Por otro lado, Doc, Pero el tema, ya lo hicieron, pero ya está. ya está. No, pero no he afectado la parte de arriba, solo aquí abajito, en toda la parte como tradicional.
Por otro lado, en el caso puntual de una niña que uno ahora, por lo menos mi hija de 3 años, le hago lavados nasales con jeringa, ¿eso puede conectar y afectar el oído? Realmente el tema es cómo lo haces acostada o sentada. Si lo haces sentada no va a llegar al oído, va a limpiar la nariz y no tiene problema. Y el Oh, organismo tiene cómo moverse, además no hablé de las células ciliadas y otras cosas que hay allí. En principio no tiene por qué tener problema, los lavados nasales son muy recomendables para que los niños respiren bien, pero no es recomendable ni hacer lavados nasales ni comer para el bebé, explicarlo acostado, sino semisentado. Por eso siempre lo recomendamos, porque si no, precisamente la comidita, el líquido o lo que le coloquemos se va y se puede quedar atrás. Y ahí sí puede entrar al oído medio. Es una recomendación muy importante. buenísimo, Doc. Entonces dentro de 8 días nos vemos porque vamos a trabajar el tinnitus para todos los que lo quieren escuchar y quieren aclarar sus dudas. Entonces, Doc, un beso, un abrazo y nos vemos dentro de ocho Y ojalá días. hagan el ejercicio y me cuenten. Evocan sonidos muy antiguos, muy antipáticos, muy dolorosos dentro de esa expresión de la naturaleza. Y esa escucha modifica la memoria y la memoria es el último recuerdo, crean nuevos recuerdos, se desaparece esa influencia, esas palabras destructoras de su padre, abuelo, tío o anterior personaje. Muchas gracias.